Buenos días, Liz. Buenos días, Buenos días, Liz. Buenos días, Luis Enrique. ¿Cómo amanecieron? Bien, Miss. Bien, ¿ya listos? Sí, Miss. Bueno, vamos a empezar la clase de una vez, porque como ustedes saben que el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a la página 143 de su libro. Entonces, yo voy a ir explicando el tema. El tema de hoy son los seres vivos y su ambiente, ¿verdad? Entonces, yo voy a ir explicando el tema de hoy y ustedes pueden ir anotando. Perdón. Página 143. Buenos días, Miss. Ustedes pueden ir anotando. Buenos días, Valentina. En la página 143, alguna respuesta sobre el tema que yo voy a dar, ¿verdad? Entonces, todavía se está... Entonces lo voy a admitir acá a unos chicos. Ahí está. Bueno. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Bueno, entonces les decía a sus compañeros que vamos a ir a la página 143 de su libro. Mientras yo voy explicando el tema, ustedes pueden ir resolviendo el ejercicio de la página 143. Ya al final de la clase vamos a resolver la página todos juntos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Les voy a compartir acá la presentación. Solo permítanme. Entonces ponen todo su micrófono en silencio. Por favor. Bueno, ahí está. Entonces dice los seres vivos y su ambiente. Entonces, el ambiente es el conjunto de los seres vivos y las condiciones abióticas del lugar, ¿verdad? En el que viven. Estas condiciones incluyen, como les puse acá, por ejemplo, el clima, el suelo, la temperatura y entre otros, ¿verdad? También determinan las características físicas de los organismos, su comportamiento y las relaciones que se establecen, ¿verdad? Entre ellos. Bueno, entonces esto quiere decir que los animales, las plantas, los hongos, las bacterias y los demás organismos habitan en determinados ambientes, ¿verdad? Ellos ahí se desarrollan sus características, también sus comportamientos que les permite a ellos sobrevivir en ese lugar. También, por ejemplo, ¿verdad? Los animales y las plantas que habitan en un bosque seco tropical no son los mismos animales o las mismas plantas que se encuentran en el bosque de niebla, ¿verdad? Yo les puse acá un ejemplo del bosque tropical y del bosque de niebla. Entonces, en el bosque tropical seco, ¿verdad? Se caracteriza por las enormes especies que lo habitan, ¿verdad? Ya que ellas poseen increíbles adaptaciones para soportar la sequía, ¿verdad? Como por ejemplo el camello, ¿verdad? Él más que todo se encuentra en el desierto, que es un lugar seco, ¿verdad? Entonces, también en el bosque de niebla, ¿verdad? Este se caracteriza por la niebla o neblina, ¿verdad? Que proviene del vapor del agua, que se enciende más que todo en los valles, ¿verdad? Que son zonas frías, por eso se mantiene húmedo, ¿sí? Este sería el bosque de niebla, ¿verdad? Luego tenemos acá que en los organismos se encuentra en un mismo ambiente, ¿verdad? Establecen diversas relaciones entre sí, debido a que se alimentan de otros, ¿verdad? Así como está acá, que estos animales se están alimentando de otro animal, ¿verdad? Ellos igual compiten, ¿verdad? Así como acá están compitiendo por alimento, ¿verdad? Para poder conseguir estos recursos de esta manera
En los ecosistemas, ¿verdad? Existen un gran número de interacciones entre los seres vivos. Y entre estos los factores abióticos, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cuáles son los factores abióticos? Eso lo miran desde segundos, si no estoy mal. ¿No? ¿Alguien que se recuerde de los factores abióticos? Bueno, los factores abióticos son como el agua, el aire, la luz, el suelo. Y también tenemos acá los seres vivos, ¿verdad? También están conformados en el ambiente, ¿verdad? Cada uno de los seres vivos que habita en un ambiente se conoce como individuo, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos que habitan en un ambiente les vamos a llamar individuos, ¿sí? Los individuos que pertenecen a la misma especie forman poblaciones, así como acá yo les puse los dos osos pandas, si se dan cuenta son de la misma especie y por eso le llamamos poblaciones. Y las de diferentes especies, ¿verdad? Que interactúan unas con otras, conforman las comunidades, como les puse acá, ¿verdad? Si se dan cuenta hay diferentes tipos de animales y ellos interactúan unos con otros y por eso conforman las comunidades. Luego tenemos que los individuos que interactúan entre sí, junto con los factores abióticos, estas interacciones ecológicas determinan el tamaño, la distribución, el funcionamiento de las poblaciones. Las interacciones pueden ser de tipo intraespecíficas, como les puse acá, y las interespecíficas. Ahorita vamos a hablar un poco de ellas. Bueno. En las relaciones intraespecíficas, ¿verdad? Suceden entre los individuos de una misma especie. Si se dan cuenta acá, hay dos especies diferentes, pero cada una es de una misma especie, ¿verdad? Entonces, estas pueden ser positivas, ¿verdad? O pueden tener efectos negativos, ¿verdad? En los individuos y se clasifican en dos grandes grupos, en competencia y en cooperación. Bueno. Entonces acá tenemos por competencia, ¿verdad? Los individuos de una misma especie necesitan de los mismos recursos que por lo general se encuentran en cantidades limitadas, ¿verdad? Como por ejemplo los alimentos, las parejas o incluso el territorio, ¿verdad? Por esto los organismos compiten entre ellos. Entonces yo acá les puse, por ejemplo acá, por competencia por pareja, ¿verdad? Ellos se compiten por eso, igual compiten por el alimento y compiten por el territorio, ¿verdad? Luego tenemos acá por cooperación, ¿verdad? Es totalmente lo contrario a la competencia, ¿verdad? Porque los individuos de la misma población trabajan juntos para obtener un beneficio mutuo. Al explorar un recurso, defenderse de los depredadores, ellos trabajan juntos. Este tipo de interacción ocurre en poblaciones organizadas por cooperación social, viven y trabajan juntos por el bien del grupo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ver acá la cooperación social, ¿verdad? Que están acá las hormigas, si se dan cuenta, ellas trabajan juntas, ¿verdad? Para conseguir su alimento. Y también tenemos la cooperación gregaria, ¿verdad? En ellos buscan su propio alimento y esto sucede más que todo con las bandas de aves, ¿verdad? Luego tenemos acá las relaciones interespecíficas, ¿verdad? Estas suceden entre los individuos de distintas especies. Estas relaciones pueden ser positivas y también pueden ser negativas, ¿verdad? Para ambos individuos, pero pueden tener efectos negativos para uno de ellos o no representar ningún beneficio, ¿verdad? O puede haber una desventaja por cada uno de los involucrados.
Entonces, también tenemos acá la competencia interespecífica, ¿verdad? Que sucede cuando una especie de diferente utilizan el mismo recurso, ¿verdad? Que se encuentra en cantidades limitadas. Entonces, estos son afectados, por ejemplo, acá varios jaguares, ¿verdad? Compiten por el mismo alimento. Y tenemos acá los buitres que compiten por el mismo alimento también. Todas las costillas se le miran, mis. Sí, ¿verdad? Terrible. Bueno, acá tenemos la predación, ¿verdad? Que esto sucede cuando un organismo se alimenta de otro. El depredador es aquel que depende del consumo, ¿verdad? De otros organismos. En este caso le vamos a llamar presa, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver acá, hay varios depredadores, ¿sí? Que están consiguiendo su presa, ¿verdad? Para poder tener su propia subsistencia. Luego tenemos el parasitismo, ¿verdad? Esto sucede en un organismo que obtiene beneficio de otro, ¿verdad? Resulta que es perjudicado. Por ejemplo, acá el parásito vive y se alimenta del hospedero, ¿verdad? O sea, se alimenta de otro ser, vive en otro ser. Que el hospedero, ¿verdad? Es un organismo que alberga o está en el interior, ¿verdad? O está encima de él, ¿verdad? No le causa la muerte inmediatamente a este ser, pero sí lo daña significativamente, ¿verdad? Así como acá hay larvas encima de este gusano, igual acá, ¿verdad? Cuando hubiera puesto un gato, no un perrito. Cuando los animales llenan de pulgas o tienen garrapatas, ¿verdad? Entonces, vamos con el siguiente. El comensalismo, ¿verdad? Sucede cuando un organismo obtiene beneficios sin perjudicarlos, ¿verdad? Muchos se alimentan del resto de comida que dejan estos animales y otros organismos al hacer esto no les causa ningún daño, ¿verdad? Sino es beneficio para el otro organismo. Por ejemplo, acá yo les puse un ejemplo de un tiburón y de un pez, ¿verdad? Entonces, el pez acá se protege debajo del tiburón sin afectarlo de ninguna manera. Luego tenemos el mutualismo, ¿verdad? Esto sucede cuando se establece una relación entre dos seres vivos en la que ambos se benefician en el mutualismo, ¿verdad? Es obligado que los organismos dependen del uno del otro y el mutualismo facultivo es cuando ambos organismos pueden establecer relaciones mutualistas, ¿verdad? En otros organismos. Por ejemplo, acá les puse yo, estas que están acá se llaman anémonas, ¿sí? Estas proveen protección al pez y este pez, ¿verdad? Le provee alimento a ella. Las anémonas son animales marinos que se adhieren normalmente en la arena, en las rocas, ¿verdad? Y tenemos acá, por ejemplo, este pez, que algunos se alimentan de pequeños parásitos que dejan los peces, ¿verdad? Entonces acá está lleno de parásitos y hay peces más grandes que se comen estos parásitos. La cara de Mafe. Bueno, entonces también tenemos acá las adaptaciones de los seres vivos, que son las estructuras de los procesos fisiológicos, ¿verdad? Un proceso fisiológico, ¿verdad? Es como biológico o los comportamientos que permiten la supervivencia de la reproducción de los organismos, ¿verdad? Ya sea en un ambiente específico para que un rasgo sea considerado una adaptación. Debe de ser heredable, o sea, ellos deben de heredar estos cambios, ¿verdad? Y organizarse por cambios o combinaciones de la información hereditaria, ¿verdad? Fijarse en el tiempo por medio de la selección natural y también existen tres grandes grupos de adaptación que serían las morfológicas, las fisiológicas y los comportamentales. Y ahorita vamos a terminar. Bueno, las adaptaciones morfológicas o estructurales.
Estas son las modificaciones anatómicas que proporcionan una ventaja adaptiva. Entre las adaptaciones se encuentra la presencia de las estructuras, ¿verdad? Miss, Por ejemplo, acá las estructuras protectoras que manda. esa es una hoja y le pintaron un ojito. Ay, no, es un animal. Las estructuras protectoras, ¿verdad? Por ejemplo, acá yo les puse un erizo, ¿sí? El erizo transforma el pelo que tiene y se cubre con su cuerpo, ¿verdad? Y esas se forman en espinas, ¿verdad? También tenemos el mimetismo, que acá, por ejemplo, les puse yo acá de unas serpientes que en algunos animales la capacidad que tienen, ¿verdad? Ciertos seres vivos para asemejarse a otros, ¿verdad? Igual que el camuflaje, ¿verdad? Luego tenemos las adaptaciones fisiológicas, ¿verdad? Que son los cambios de las funciones de los organismos, ¿verdad? Que les permiten contrarrestar o resistir a las presiones que ejerce el ambiente, ¿verdad? Sobre ellos en términos de factores abióticos, perdón, como la temperatura, ¿verdad? Entonces acá en la temperatura yo les puse el ejemplo del oso polar, porque él tiene capas gruesas de pelo y eso impide que pase el frío, ¿verdad? Al cuerpo del animal. También tenemos acá la escasez de agua, ¿verdad? Entonces, en la escasez de agua, ¿verdad? No hay suficiente agua, ¿verdad? Para que pueda vivir este animal. Entonces yo les puse, por ejemplo, el camello, ¿verdad? Que como yo les decía, se adopta a la escasez del agua y la mantiene almacenada en su joroba, ¿verdad? Y almacena el agua y por ese medio es por el que él vive, ¿verdad? Y tenemos la salinidad, ¿verdad? Que, por ejemplo, en algunos animales, ¿verdad? Como la anguila, viven tanto, ¿verdad? En el agua salada como en el mar, ¿verdad? O en los ríos que son de agua dulce, o sea, su cuerpo ya está adaptado a esos ambientes. Luego tenemos, este ya es el último, las adaptaciones comportamentales, ¿verdad? Que son cambios en la conducta que facilitan la supervivencia de los individuos de una población. Las más importantes consisten en establecer, ¿verdad?, las relaciones sociales con individuos de la misma especie o de otras, ¿verdad? Dos adaptaciones comportamentales que tenemos más comunes son, ¿voy a aceptar a Samuel? Ahí está. Son, por ejemplo, acá las migraciones, ¿verdad? Que es un desplazamiento de un lugar a otro en los que pueden llegar a recorrer largas distancias. Y los cortejos, ¿verdad? Que es mediante el cual un individuo, que serían los animales o las plantas, generalmente el macho seduce a una hembra de su misma especie. Bueno, entonces sería ahí todo el tema. No sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, entonces vamos a trabajar la página de nuestro libro 143. Ahorita les voy a compartir la página. Si nos da tiempo, vamos a hacer un Kahoot, que solo es de 6 preguntas. Bueno, en la página 143, ahorita se las comparto. ¿Viste si hacemos el Kahoot ahorita y después hacemos la página? No, Ah, creer. primero jugar, primero jugar. No. Bueno, entonces acá en la página 143, la actividad número 1 dice: escribe 2 precisiones ambientales a las que se enfrentan los cactus en el desierto y 2 adaptaciones que hayan desarrollado para contrarrestarlas. A ver, tenemos acá precisiones ambientales. ¿La temperatura? La temperatura, ajá, solo que no sé por qué me salió ahí un punto. Ajá, podría ser la temperatura, ¿qué más? A ver, hay algo que no hay en el agua para sobrevivir. Ajá, muy Falta de bien. hidratación. No tiene agua para sobrevivir.
Muy bien. Sequía, Miss. De agua. Sequía. Sequía. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí. Ponen ustedes solo 2. Y adaptaciones. A ver, ¿qué cambios tiene el cactus a la hora de que se adapta? Modifican sus tallos. Modifican sus tallos. A ver, por ejemplo, acá nos menciona un ejemplo de los cactus. Por ejemplo, sus tallos para almacenar agua se modifican, se protegen con espinas. Miss, También tienen tallos gruesos. ¿Qué manda? algunos cactus tienen agua en el interior. Ajá. Algunos. Ajá. Pero algunos tienen como células que matan. Por ejemplo, uno tiene que saber cuál es tomar del agua de los... Ajá, muy bien, Samuel. Muy cierto lo que usted decía, ¿verdad? Por eso acá también podemos colocar en precisiones que son predadores, ¿verdad? Porque otro organismo se puede alimentar de otro, ¿verdad? Por el agua que tienen adentro. Bueno, ahora acá dice, observa las imágenes, luego escribe en el recuadro qué tipo de adaptaciones presentan los organismos. Bueno, a ver, en este caso, esta planta, ¿cuál sería? Morfológica. Dijo morfológica, ajá. Morfológica, muy bien. El cuerpo espín, ¿qué sería? Fisiológica. No, igual morfológica. Muy bien. Y el último, que es las aves. Que más que todo, ¿cuál sería en esa? Comportamentales. Ujú. Muy bien, comportamentales. Lo voy a dejar ahí porque no me cae mucho. Esa. Bueno, luego en la siguiente dice, observa las imágenes, luego escribe el tipo de interacción que corresponde. Completa las tablas con un signo positivo si la especie se ve beneficiada por la interacción o uno negativo si resulta, si lo perjudica, ¿verdad? O colocamos un 0 si no se ve afectada. Bueno, acá tenemos un ejemplo del oso. ¿Cuál sería? ¿Mutualismo, comencialismo o predación? Predación. Predaciones. Ajá, muy bien. Predación. Muy bien, sería predación. Voy a colocar acá. Y, a ver, ¿quién sale beneficiado aquí? ¿El oso o el Oso. Entonces, colocaría en el oso signo positivo o negativo. Positivo. Positivo, ajá. Y en el salmón, Negativo. negativo. Excelente. Bueno, la siguiente. ¿Qué sería ahí? ¿Comensalismo o mutualismo? Mutualismo. 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 Comencialismo. ¿Qué es eso? No sé, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Apaguen su micrófono, chicos. Solo quien me va a responder lo conecta. Bueno, acá ¿quién sería el beneficiado? La bromelia, que es la que La está... bromelia, La bromelia. ¿Y el árbol? El árbol no sería beneficiado ahí, ¿verdad? O no le afecta, ¿verdad? En todo caso, no le afectaría, ¿verdad? No le afectaría al árbol. Bueno, y el último, ¿cuál sería? Mutualismo. Mutualismo, ¿verdad?
Muy bien. Acá, ¿quién sería el beneficiado? El ave, porque el rinoceronte El no ave. se está comiendo. No, mutualismo es de ambos. Ah, O sea que en una relación entre ambos, pueden vivir juntos los dos. no creo, a mí porque Acá no se puede beneficiado. reproducir. ¿A los dos están beneficiados? Los dos, muy bien. Ajá, entonces los dos serían positivos, ¿verdad? Ahí está. Muy bien. Ya verán que es de tiempo. Ahora sí, Miss. Bueno, entonces, ahora como ya terminamos, ¿ya todos terminaron la página? Sí, Sí, Miss. yo estoy esperando el link. Muy Sí, bien. Miss. Yo aquí estoy ya en el chat, Miss. ¿Qué más? Miss. Ya estoy en el chat para darle al link. Para chequear si ya lo mandó. Bueno, Miss, muy sí, bien. Miss. Miss, ¿puede mandar el pin? Sí, ahorita lo voy a mandar. Bueno, Miss. entonces, voy a dejar de compartir esto. Les voy a... ¿Qué mando? Yo le tengo una pregunta, si van a subir eso a la plataforma. Sí, solo que se cargue el video. Porque como hay que esperar a que se descargue de Zoom, y ahí lo tengo que subir a YouTube. Entonces se tarda un poquito, pero sí, lo voy a hacer. Ok, Miss. Gracias, Igual la tarea la Miss. tienen para el día viernes, creo yo. Miss. O sea, Cristel pone su marshmallow, dice. Déjame, es mío. Mío. No, no es tuyo. Bueno, entonces les voy a ¿Qué? compartir la pantalla, les voy a copiar el link. Miss. ¿Qué mandan? Yo estoy emocionado. ¿Por qué? ¿Por? Porque mi perrita está embarazada. ¡Oh! ¡Qué alegre! Vamos a ver si se la puedo enseñar. Espérenme que estoy buscando el chat. A ver, Samu. Lo que estás diciendo es cierto. Bueno, Sí. ahí les compartí el link. Los que se puedan conectar. Se Ya le di, conectan Miss. rapidito. Ya le di, Miss, que se está cargando. Muy bien. Miss, ¿puede compartir el pin? Sí, nena, no, todavía no lo he compartido. Ahorita lo voy a compartir, nana, porque viera que no sé ni qué te Miss dice que no me deja a mí. ¿Lo dejan qué? Compartir. Me voy a meter desde mi celular a ver si me deja a mí. Ah, porque- bien, desde el celular también lo pueden hacer. Solo que Porque tienen no me que deja ver la las computadora. preguntas en la pantalla de la computadora. Pero si lo pueden hacer todos, miran ahí el juego, Bueno, tengo un link. Sí, Sí, Miss. Miss. código 4547 14. Espérese. Código 45, 47, Miss. 14 6. 45 47 14 6. Miss, no lo voy a quitar que apenas me estoy metiendo. 35 47 14 6. Ya entró Luis Enrique, Samuel, Richard, Samuel, Luis Daniel, Perla, Jimena, Richard, Cristel, Maffer, Entre Miss. Miss no me deja, no sé por qué. Miss no me dejó entrar. Miss, ¿cuál es el link? 45 47 14 6. ¿Qué es, Santi? 35, 37. 45 47 14 6. Me sale que no. ¿Le sale que no? Es que creo Le que pusiste escribió 45, 47. 45 47, Santi. 14 6. Bueno, vamos a empezar. Miss, yo ya entré. No, Miss, espérese. Sí, ya solo me quedan 10 minutos. Miss, yo ya entré. Xavi, sí, ya entró Santi. Bueno, Ya. ahora sí, empezamos. Los seres vivos y su ambiente, ¿verdad? Entonces,
La primera es, el ambiente es el conjunto de seres vivos y las condiciones abióticas en el que viven. ¿Verdadero o falso? Muy bien. Muy bien, va ganando Samuel. Siguiente. Los individuos de una misma especie compiten ¿por qué compiten los individuos de una misma especie? Por pareja, no compiten entre ellos, compiten por alimento o compiten por pareja, por alimento. Bien, 3 respuestas eran buenas y la respuesta mala era no compiten entre ellos, ¿verdad? Muy bien. En primer lugar, Karen. Siguiente pregunta. La predación sucede cuando uno se alimenta de otro. ¿Verdadero o falso? Hombre. Muy bien, 10 respuestas. Sí. Miss, me sacó del Kahoot. Sacó. No, ahí está, supuestamente. No. Bueno, en primer lugar, Valentina. Seguimos. El mutualismo sucede cuando se establece una relación entre dos seres en la que ambos se benefician. ¿Verdadero o falso? Es un juego ahorita. ¿Verdadero? Ambos se benefician. Bien. Sigue Valentina en primer lugar. Siguiente. Número 5. Los individuos interactúan entre sí junto con los factores bióticos o abióticos. No, hombre. Los factores abióticos, ¿verdad? Interactúan con ellas. Siguiente pregunta. En primer lugar, Dominic, ahí ya cambió. Seguimos con la siguiente, que sería la última. Son los comportamientos que les permiten la supervivencia y la reproducción en un ambiente específico. Las relaciones o la adaptación. Muy bien, es la adaptación, ¿verdad? Bueno, entonces ahí. Miss, ¿qué queda en primer lugar? Primer lugar, Kristen, muy bien, Kristen. Segundo lugar, Richard, muy bien. Y primer lugar, Dominic. Bueno, muy bien. Cuarto lugar, Karen. Y quinto lugar, Valentina. Muy bien, chicos. Lo hicieron bien. Entonces, en el calendario de tareas aparece la tarea del día de hoy. La realizan. Quien no terminó su página del libro la puede terminar y se recuerdan que es para el día viernes. Tienen hasta para el día viernes para enviarme las tareas. Bueno, chicos, sería... Miss, feliz día del maestro. Ay, ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro! ¡Feliz día del maestro! Feliz día. ¡Adiós! Bendiciones. el 1 de julio. Miss. Yo espero.